los 10 mandamientos son cognoscibles para todos. El decálogo, los 10 mandamientos son cognoscibles por la razón, por lo tanto, en teoría no necesitamos a la Iglesia, pero es que como seres sociales sí necesitamos a los demás para que nos enseñen la ley. Un hombre solo no es capaz de formarse a sí mismo, necesita a los demás para formarse, y también en la ley de Dios hay que formarse. Dios no se comunica con los hombres individualmente, aunque sí se comunica individualmente en la oración, pero en la historia, a lo largo de la historia, nosotros lo recibimos todo en una comunidad, recibimos todo de los demás. Para empezar, el lenguaje, recibimos de nuestro, lo recibimos de la sociedad, aprendemos a hablar de nuestros padres. Bien, entonces, aquí están los dos resúmenes que hay en la Sagrada Escritura, en el Éxodo y el Deuteronomio de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y luego las preguntas del catecismo que se refieren a ellos. Vamos a tratar las preguntas primero y luego hablaremos de un poquito del otro. Cuando hablamos de por qué la Iglesia nos da normas, dijimos que porque la Iglesia nos conduce hacia Dios. Bueno, ¿cómo vamos hacia Dios? Pues por los mandamientos. El mismo Jesucristo, cuando le preguntan qué hay que hacer para llegar al cielo, pues dice, cumple los mandamientos. ¿Vale? Con lo cual los mandamientos son el camino para ir hacia Dios. Luego dice Jesús, ven y sígueme. Es como un mandamiento añadido, podríamos decir. Pero bueno, en el fondo no. En el fondo está todo dicho en los mandamientos. Bueno, pues seguimos. 435, lo que nos dice es que la ley tiene un orden. La ley no son artículos superpuestos, artículos inconexos. Hay un orden, ¿no? Hay una relación entre ellos y hay uno que es el principal, digamos que a través del cual pasan todos, ¿no? Es el amor, ¿no? El amor a Dios es la clave de todo. Todo se justifica por el amor a Dios. ¿Por qué hay que respetar? A ver, hay una parte de los mandamientos, sí tienen una parte de 1 al 3 que se refieren directamente a Dios. Amarás a Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Hay que dedicar a Dios, hay que tener un respeto, hay que dedicarle un tiempo, hay que orar, etcétera, ¿vale? Pero luego a partir de ahí los otros mandamientos se refieren a los hombres. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no tendrás deseos impuros, no consentirás deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Esos mandamientos también emanan del primero, o sea, del primero salen todos. ¿Por qué tengo que respetar a los demás, a los hombres? ¿Por qué tengo que respetar su vida, respetar su sexualidad, no robarles su propiedad, su honra, no mentir, etcétera, no hablar mal de ellos? ¿Por qué? Pues porque son imagen de Dios, porque respeto a Dios, respeto a los hombres, ¿vale? No son inconexos, por lo tanto todos derivan del amor a Dios. Vale, ¿qué significa el decálogo? 436. Vale, pues decálogo es griego, deca, como decatlón, ¿verdad? Decatlón, 10 pruebas, ¿no? O bueno, decena también, ¿no? Deca es 10. Y logos es palabra, 10 palabras. Pues eso es el decálogo. Los 10 mandamientos o 10 palabras es el llamado decálogo. Resume la ley de Dios, y la ley de Dios sabemos que, aunque es un resumen de la ley natural, de lo que por naturaleza podemos saber todos los hombres, sin embargo hay un momento en que se explicita, ¿no? Es el momento en que Moisés, cuando sale de Egipto el pueblo de Israel, sube al monte Sinaí y ahí habla con Dios, y Dios le da el decálogo, le da los 10 mandamientos como forma de alianza. Así que ahí aquí introducimos un nuevo concepto, que es decir, que por el hecho de que Dios da una ley al pueblo, se establece una alianza. Entonces, ¿en qué consiste eso de la alianza? ¿Vale? Vamos a hablar de la alianza en el 437. ¿Qué significa esto de que la ley constituye una alianza? Pues significa que la ley no nos hace esclavos. La ley no es una forma que tiene Dios de esclavizarnos, porque a Dios le sobran medios para esclavizar a los hombres. De hecho, para tener esclavos, Dios ya tiene a los animales, ¿no? Ya tiene a los planetas, ya tiene todos los otros seres de la creación, son esclavos de Dios en ese sentido, porque no tienen libertad. Hacen lo que Dios les ha mandado y lo hacen automáticamente, ¿no? No pueden, una cebra no se va a poner a volar. Aquí
Sería una sorpresa si aquí de repente viéramos volar una cebra, ¿no? Este es el padre Teide de los canarios. ¿Qué significa la ley? Esa es la cosa. ¿Por qué la ley es una alianza? Pues porque es una relación. En el fondo hemos dicho, religión es relación. Dios nos llama a que acudamos a Él y nos pone unas reglas, unas normas, que es el camino rápido, pero eso, el camino lo que está haciendo es protegernos. El camino no se nos pone para entorpecer nuestra libertad de andar, sino al contrario, para que andemos más rápido. ¿Entendéis? Un camino, cuando alguien pone un camino, lógicamente el camino tiene unas reglas. Y entonces ya no puedo ir a lo loco, tengo que ir por la derecha, etcétera, ¿no? Pero eso no es un estorbo, es para que pueda yo avanzar mejor, con más seguridad, con más rapidez, ¿no? Por lo tanto, sería un contrasentido ver en la ley pues un impedimento, una prohibición. La ley está expresada a veces en forma de prohibición porque está señalando los límites del camino. No te salgas de aquí porque entonces te matas, ¿no? Pero la ley nos lleva hacia arriba, nos lleva hacia el monte. Estamos hablando del Sinaí, pues aquí vemos el Teide, ¿no? Que es lo más parecido al Sinaí que tenemos en España, ¿no? Vale, entonces eso, que la ley no es un corsé, no es algo que nos limita, es algo que nos libera. De acuerdo. Por eso habla de alianza. Si fuera una ley, si quisiera hablar de que nos tiene dominados con la ley, pues hablaría eso de las cadenas, ¿no? Una ley en ese sentido, ¿no? O incluso podríamos hablar de un contrato. Cuando hablamos de un contrato, pues un contrato te obliga, te remarca ese aspecto del contrato de obligar, ¿no? O por ejemplo, una capitulación. Cuando queremos obligar a alguien, se capitula una plaza fuerte, ¿verdad? La rendición de Breda. Pues cuando alguien se rinde, pues se le dan unas reglas. El vencedor le dice, bueno, pues a partir de ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, le pone unas condiciones de rendición, ¿no? Entonces, claro, Dios la alianza, cuando habla de alianza, está dejando claro que la relación de Dios con los hombres no es de alguien que domina, no es una relación de dominación, de dominio, ¿no? No es una relación de alguien que ha dominado a alguien, le ha ganado y te imponga unas condiciones. Tampoco es la relación, como digo, ni relación comercial, no es que sea tú me das y yo te doy, tú me vas a dar esto y yo te voy a dar esto, ¿no? Eso sería un contrato, entonces diríamos el contrato de Dios, ¿no? Entonces, ni siquiera es un pacto, digamos, el pacto entre amigos, ¿no? Pues somos amigos, tenemos un pacto y cuando ya no nos guste lo que buscábamos, pues ya rompemos el pacto y nos vamos, ¿no? Está haciendo, también por eso, porque los pactos se rompen, ¿verdad? Los políticos hacen muchos pactos, ¿no? Y pacto suena como mal, ¿no? Ya suena que... Entonces, para dejar claro que Dios cumple su palabra y lo que nos va a hacer llevarnos al cielo, pues lo llama alianza. Y alianza se parece al matrimonio. Se parece al matrimonio donde hay una cierta igualdad, ¿no? Todos dan lo mismo, ¿no? Todos dan igual y es de persona a persona, no es uno con muchos. Ese aspecto de fidelidad, Dios lo quiere resaltar hablando de alianza. Es como si fuera una alianza personal. La ley es una relación personal. Es una ley que se da al pueblo, ¿verdad? Históricamente se ha dado a un pueblo, pero con esa palabra de alianza, pues está hablando de ese aspecto de igualdad. Dios nos está haciendo igual a Él, nos está elevando a ese nivel de poder tener una alianza con Él. Los aliados siempre pues están en plano de igualdad, siempre hay alguno que tiene más poder que el otro, ¿no? Pero cuando se habla de aliados, pues es que todos tienen los mismos derechos. Bien, retomamos nuestra lectura en el punto 439. Precisamente porque es un pacto, porque es una alianza, no un pacto, porque es una alianza, lo que están unidas son las personas. Entonces, si rompemos una parte, pues si somos infieles a la persona, ¿no? No es que he faltado al punto 19, no es como un examen, por ejemplo, los exámenes, estamos acostumbrados a que en un examen si fallas en un punto lo puedes compensar con otro, por ejemplo la EBAU, ¿no? En la EBAU puedes sacar un 3, que es un suspenso, pero bueno, un 3,5, no sé dónde estará el límite, pero a lo mejor sacas un 3 en una asignatura, pero como tienes un 10 en otra, puedes subir, ¿no? Entonces se compensa. Pues esto no vale, ¿no? Aquí no se compensa un mal con un bien, el mal es mal. Si tú has roto con una persona, has roto, ¿no? La has podido ser infiel con una cosa o con otra, pero si has sido infiel, has roto, o sea, has roto la alianza. ¿Vale? O sea, que no vale decir, bueno, sí, es un buen profesional, aunque sea un golfo, ¿verdad? Luego pega a sus hijos en casa o es infiel a su mujer y tal, pero es un buen profesional. El tío trabaja duro, ¿no? ¿Verdad? Como estas películas, ¿no? Donde los grandes ejecutivos, ¿verdad? Pues se chutan ahí sus cocaínas y tal, y con eso tienen más actividad. Pero a mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que tengas mucha actividad y hables con mucha convicción y grites a los
subordinados si eres un drogadicto, eres un drogodependiente, o sea, eres una piltrafa humana, ¿no? No se trata de que rindas unas horas y luego las otras horas seas una piltrafa. Esa falta de coherencia que hoy día además nos afecta mucho a los hombres porque, vamos, pues por ese ritmo fuerte de trabajo, pues a veces tendemos a tener un ritmo de vida fuerte de trabajar y luego el fin de semana todo el día tumbado ahí sin hacer nada o lo que sea, ¿no? Como si necesitáramos cambiar de... Bueno, pues como si necesitáramos grandes impresiones, yo qué sé. Bueno, el caso es ese, que los mandamientos están todos unidos, forman un conjunto. Es como el Titanic, ¿no? No tiene compartimentos estancos como el Titanic. Es decir, si se rompe, si se hace un agujero, se hunde todo el barco. ¿Eh? No vale decir, va, se llena la prueba de agua y ya está, el resto no pasa nada, ¿no? No hay compartimentos estancos en cuanto a la alianza, porque es una alianza entre personas. Y tenemos que ser fiel a la persona, no vale decir, eh, soy fiel 10 horas y las otras 5 horas soy un golfo, ¿no? Pues no. Se entiende que todos los mandamientos son importantes porque todos nos unen a esa persona, todos son exigencias personales. No vale decir solo hago hasta la mitad y la otra mitad no la hago, ¿no? Bien, 440. Lo malo es matar, pero pegar también está mal, ¿no? Es que solo le he pegado y no le mato. Bueno, entonces no es malo, no, sí que es malo, ¿entiendes? Lo que pasa es que hay un momento en el cual ya se rompe la alianza. Si el ser humano está hecho a imagen de Dios, pues claro, si le matas estás dañando gravísimamente esa alianza. Robar, en cambio dices, robar es más difícil de determinar porque dices, vale, robar es malo, ¿por qué? Hemos dicho, porque todos están conexionados, incluso ahí vemos la conexión. Hemos dicho que los mandamientos que se refieren a los hombres están conexionados con Dios porque el ser humano es imagen de Dios. Pero todos los mandamientos referidos al hombre están conectados con el quinto mandamiento, que es el central, el de la vida, respetar la vida. Es decir, si yo robo, lo malo del robo no es el hecho de quitar una cosa a una persona, porque al fin y al cabo eh, él ya lo iba a perder, esa cosa se iba a estropear, pues yo se la quito, ¿no? Pues vale. No, el problema es que necesitamos cosas para vivir. Una persona necesita propiedades para vivir, necesita cosas. Entonces, si no tiene cosas, no puede vivir. Entonces, ponemos en peligro su vida. Claro, no es lo mismo robarle a una persona 5 euros que robarle 500. En ese sentido, robar 500 euros sí sería un pecado grave, una transgresión grave, que rompes la ley, y y robar 5 no sería grave. Pero eso no quiere decir que no estemos obligados a respetar la propiedad. ¿Se entiende? La propiedad hay que respetarla en la medida en que es necesaria para la vida. Claro, porque tengo que... El hecho de que robar 5 euros no sea un pecado grave no quiere decir que la propiedad, bueno, nada, ¿se entiende? Hay que respetarla, es grave, es importante, es obligatorio, es una obligación grave respetar la propiedad. Pero esa obligación grave se desglosa, lógicamente, en obligaciones. La obligación de estudiar, pues claro, es grave. Pero hoy tengo obligación grave de estudiar, ¿pasa algo muy grave si hoy no estudio? Pues hombre, si hoy no estudias no pasa nada grave, será un pecado pequeño. Pero claro, a base de pequeños incumplimientos, al final incumple la obligación grave, al final suspendes, ¿no? Y ahí ya has fallado gravemente, ¿no? ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando digo grave no quiere decir grave en todo momento y en toda circunstancia. Lógicamente, si te encuentras con una persona que se está muriendo por la calle, tienes obligación grave, muy grave, de atenderla. ¿Se entiende? Si en cambio te han dicho que des de comer a tu hermanito y te retrasas una hora en darle de comer, pues has incumplido, pero no gravemente. Tu hermano no se va a morir porque no le des de comer, retrases una hora la comida. ¿Se entiende? Entonces, pero no quiere decir el que no sea cada momento, cada acto sea una obligación grave, no quiere decir que no sea grave todos y cada uno de los mandamientos. Bien, y por último, 441. Dijimos que propiamente el Nuevo Testamento no introduce ninguna ley nueva. Los mandamientos son los que son, ¿vale? No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento. En cuanto a el contenido de la ley, pero sí, la novedad del Nuevo Testamento consiste en que nos da la gracia, nos da el poder para cumplir esa ley que el Antiguo Testamento daba las órdenes, pero no facilitaba el cumplimiento, ¿vale? Era una ley difícil de cumplir. Esto tiene sus matices, claro, porque es decir, hemos dicho, solo Cristo nos salva, solo Cristo nos salva. El que nos den una ley y nos digan, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, eso no me salva.
eso me indica el camino de la salvación, pero yo no me podía salvar solo. Nos salvamos por Jesucristo que nos da ese poder. ¿Por qué? Porque Él arregla la naturaleza humana al hacerse hombre. Es Dios mismo, solo Dios puede arreglar esa carretera, por así decirlo. Ese puente que había hecho Dios es demasiado grande, demasiado alto, o como queramos llamar. Nos hemos caído de un árbol muy, muy alto y solamente Dios que está arriba puede lanzarnos una liana para que subamos. Pero la comparación es mala, porque es Dios mismo el que baja y nos sube, nos coge de la mano y nos sube con Él. Él mismo nos agarra para que subamos. Nosotros estamos, como por así decirlo, paralíticos. Él nos coge y nos sube. Con tal de que nos agarremos a Él, Él nos sube, ¿vale? Pero necesitamos esa fuerza. ¿Eso quiere decir que los hombres del Antiguo Testamento no eran santos, no podían cumplir la ley? Pues no exactamente. O que los hombres que hoy día no son cristianos no pueden cumplir la ley, no pueden portarse bien. Pues no exactamente. Porque toda persona que busca a Dios y que desea portarse bien y se esfuerza por portarse bien, de alguna manera se está agarrando a Cristo, se está agarrando a la ayuda que Dios nos ofrece, aunque no la conozca. Los antiguos, antes de Cristo, no conocían a Cristo, pero sí lo deseaban. Podríamos decir que los judíos deseaban que se cumpliera esa salvación que Dios había prometido. ¿Y qué pasa después? Pues también los budistas, los musulmanes, no pueden hacer el bien. Pues lo pueden hacer, claro que sí, lo pueden hacer, pero siempre decimos gracias a que Dios nos ha dado, o sea, en Cristo nos ha hecho capaces de hacer el bien moral, ¿no? De superar el pecado. Entonces, de alguna manera, incluso aquellos que no conocen a Cristo, que no son cristianos, si superan el pecado, lo hacen gracias a Cristo, lo hacen con Él, ¿no? Por eso en Él, dice, nos hace capaces de cumplir el pecado. Con el don del Espíritu Santo y de la gracia. Eso sería. ¿Cuáles son los medios que utiliza Cristo? Pues la gracia no nos da la mano materialmente, a Cristo no le demos dando la mano, lo que nos da es su gracia, su fuerza espiritual. Y esa fuerza nos llega con el don del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo es Dios mismo que vive en nosotros. Hablamos mucho de Jesucristo porque a Jesucristo le hemos visto andar por la calle, le hemos visto vivir, pero hablamos poco de la tercera persona de Dios, que Dios es Espíritu Santo, que es Dios que vive en el alma de cada persona. Ese es el Espíritu Santo. Nos vamos. Feliz Navidad y Año Nuevo.